Muy buenas tardes, bienvenidos a la Academia Mexicana de la Historia. Como siempre es todo un gusto contar con la participación y la asistencia de todos nuestros asistentes que dan seguimiento pues a esta que ya es un ciclo tradicional, la Cátedra Patrimonio Histórico Cultural de México, Rafael Tovar y de Teresa. Pues como sabrán, esto empezó desde el año 2017 y continuamos con esta cátedra. Y pues hoy tengo el gusto de contar con la participación de la doctora Lorena Careaga. Ella es miembro corresponsal de nuestra Academia Mexicana de la Historia. Nos va a dictar la conferencia Los percursores del turismo y las paradojas del patrimonio histórico. Y antes de darle la palabra, pues quiero compartir con ustedes una breve semblanza sobre el trabajo. La doctora nació en la Ciudad de México en el año 1953, es licenciada en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana y doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Especializada en Historia de la península de Yucatán en el siglo XIX, sus trabajos de investigación y publicaciones versan sobre la historia de la guerra de castas, viajeros decimonónicos, historia de la vida cotidiana e historia del estado de Quintana Roo. Fue jefa del proyecto de Historia Regional del Instituto Mora y profesora investigadora fundadora de la Universidad de Quintana Roo. Asimismo, fungió como jefa de la Biblioteca Antonio Enrique Servignac de la Universidad del Caribe y como directora general de la Cooperación Académica de la Universidad de Quintana Roo. Es socia fundadora de la Sociedad Andrés Quintana Roo, correspondiente en Cancún de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadísticas, fue miembro del Seminario Nacional de Investigadores y, como ya lo mencionamos, pues desde el año 2019 fue nombrada nuestro miembro corresponsal en Quintana Roo en la Academia Mexicana de la Historia. Ella es autora de 11 libros y 4 de ellos en coautoría. Entre sus publicaciones, pues podemos destacar algunos títulos: Invasores, exploradores y viajeros, la vida cotidiana en Yucatán desde la óptica del otro, 1834-1906. Quintana Roo, historia breve, episodios de una entidad futura, de llaves y cerrojos, Yucatán, Texas y Estados Unidos a mediados del siglo XIX. Hierofanía combatiente, lucha, simbolismo y religiosidad de la guerra de castas. Y podemos mencionar, para concluir, Quintana Roo, una historia compartida. Y pues sin más, yo quiero agradecer la participación de la doctora Careaga y también pues ya dejarle los micrófonos para que iniciemos nuestra conferencia de esta tarde. Pues muchas gracias, Yasmín. Gracias a todas y todos por su presencia y a quienes están haciendo posible esta transmisión. Mi agradecimiento a la Academia Mexicana de la Historia, a sus miembros numerarios y por supuesto a mis colegas corresponsales en los estados. Para mí es un honor y un privilegio compartir este espacio con ustedes. Esta conferencia explora algunas ideas en torno al descubrimiento, la apropiación, la difusión y la expoliación del patrimonio histórico a la luz de algunos ejemplos de viajeros extranjeros en el Yucatán del siglo XIX, su relación con el gobierno nacional y del Estado y la evolución de la legislación proteccionista. A través de las vicisitudes que sufrieron, es posible apreciar el choque a la par que simbiosis de intereses que ocurría entre los viajeros y las autoridades en torno a estos hallazgos, aunque ello suene pues contradictorio y hasta paradójico, ¿no? Entonces, si me permiten, voy a compartir mi pantalla. Bien. Comenzaré hablando muy brevemente sobre los vestigios del pasado.
Estos restos del pasado pues son únicos en muchos aspectos. Tienen un significado intrínseco y una historia propia, es decir, son tesoros valiosos en sí mismos. Simultáneamente provienen de otros tiempos, son evidencias que demuestran que hubo un pasado distinto de este presente que lo antecede y lo explica. Y esto los convierte en la clave para conocer ese pasado. Es decir, estos vestigios, por su naturaleza, exigen ser estudiados, analizados, datados, comparados e incluso puestos a prueba para que revelen el conocimiento que guardan. Es a través de estos restos materiales como podemos imaginar lo que fue y también lo que fuimos, porque los vestigios del pasado nos otorgan raíces y pertenencia, nos dan sentido y cohesión, nos explican de dónde venimos y quiénes somos como individuos y como comunidad. Contribuyen a definir nuestra identidad. Como antigüedades, se convierten asimismo en sujetos de manipulación, de sustento ideológico y hasta de disputas diplomáticas, dependiendo de la forma en que fueron hallados y por quién, de cómo son preservados o no, guardados en una bodega o exhibidos, dados a conocer por diversos medios o ignorados. Por encima de un interés arqueológico, se les otorgan también otros símbolos y valores, poder y opulencia para quienes los poseen, herramientas educativas, orgullo nacional e incluso apropiación y control del pasado. Y tienen también un valor como recursos económicos, como un bien que genera ingresos, y en este sentido se relacionan directamente con el turismo. De hecho, el turismo siempre ha estado ligado a los vestigios arqueológicos, y especialmente en un área privilegiada en cuanto a restos del pasado, como es la península de Yucatán. Todas estas facetas y otras más, que no mencionaré, envuelven al patrimonio arqueológico en una red de enorme complejidad, a la que debemos añadir una certeza. El estudio y la difusión de este patrimonio entrañan siempre su posible destrucción. También muy brevemente quisiera abordar la relación que existe entre este patrimonio arqueológico y el turismo, que lo hago como para mostrar un elemento más de estas contradicciones y paradojas. Podría pensarse que el turismo es un fenómeno reciente, pero no es así. Si entendemos el turismo como una operación empresarial que ofrece viajes organizados y seguros a lugares desconocidos, tenemos que remontarnos entonces al siglo XVII y a ciertos valores renacentistas como la curiosidad científica, el énfasis en el ser humano y sus diversas manifestaciones y un renovado interés por el mundo grecolatino. Fue precisamente la fascinación por las antiguas ciudades europeas como Atenas y Roma lo que abriría las puertas a las primeras formas incipientes de turismo, el viaje como opción educativa y cultural y el viaje como negocio. Ambas confluyen en el llamado Grand Tour, un circuito que comenzó recorriendo Francia, Grecia e Italia, luego Suiza, más adelante Alemania y Holanda y posteriormente incluso Egipto. Este viaje formativo que se inaugura hacia 1670 se fue arraigando poco a poco en las clases altas europeas, especialmente entre los jóvenes aristócratas ingleses, a quienes solía acompañar un tutor en este recorrido. El término tour se registró por primera vez en ese mismo año en un relato de un viaje a Italia, aunque un par de décadas antes ya se hablaba de hacer el tour, con referencia a un recorrido por ciertos lugares. El objetivo del Grand Tour, según una guía escrita en 1749 por Thomas Nugent, era enriquecer la mente con conocimientos, rectificar el juicio, eliminar los prejuicios de la educación, construir los hábitos de trato con extranjeros y, en una palabra, formar al completo gentleman. A su regreso, no era extraño que algunos de estos jóvenes escribieran un recuento del viaje, ya fuera en forma de diario, una guía o unas memorias,
en las que destacaban la visita a sitios arqueológicos, museos y colecciones de antigüedades. Para fines del siglo XVIII, ya se había comenzado a popularizar el término turista para describir a quienes participaban de esta actividad que era tanto de ocio como educativa, que poco a poco se extendía a muchos más lugares y que estaba creciendo más allá de las restricciones sociales. A principios del siglo XIX, el turismo ya se había convertido en un producto urbano dirigido a la clase media. La Exposición Universal de Londres en 1851 y la necesidad de transportar a numerosos viajeros desde muy distintos sitios le dieron al inglés Thomas Cook la oportunidad perfecta para crear la primera agencia de viajes integral de la historia, Cook Travel. Pronto se inauguraron sucursales en Francia, Italia, Suiza, Egipto y Estados Unidos. En la gran mayoría de los itinerarios de Cook Travel, los sitios arqueológicos constituían uno de los principales atractivos. Y es así como desde sus orígenes hasta nuestros días, el turismo ha estado indeleblemente relacionado con los vestigios arqueológicos, promoviendo las visitas tanto a los sitios en sí como a museos y otros espacios donde se resguardan y exhiben piezas. La industria turística aprovecha la notoriedad de estos lugares, los incorpora en su oferta de opciones y destinos y con ello incentiva su estudio y su difusión ahora en el mundo entero a través de todo tipo de medios de comunicación. Al mismo tiempo, pone en riesgo la integridad de los sitios arqueológicos de muy diversas formas, sobre todo por las visitas masivas y el sobreuso. En este sentido, el turismo contribuye a la paradoja de la conservación y la difusión de los vestigios arqueológicos. Hablemos ahora un poquito de estos precursores del turismo. Una de las razones que tuvieron los viajeros desde la antigüedad hasta principios del siglo XX para salirse de su zona de confort, arrostrar toda suerte de incomodidades y peligros y en no pocas ocasiones jugarse la vida, fue la poderosa atracción que ejercían sobre ellos los vestigios arqueológicos, esas puertas mágicas al pasado desconocido que eran también la clave para entender al otro en el contexto de un país y una cultura distintos a los propios. Quienes recorrieron Yucatán en el siglo XIX no serían la excepción. Y aquí pueden ver ustedes a algunos de los más de 60 viajeros que recorrieron Yucatán en el siglo XIX. Alice Dixon, casada con el explorador Augustus Le Plongeon, expresó claramente cuáles eran las motivaciones que la animaban a ella y a su marido y que eran las mismas que impulsaban a la gran mayoría de los viajeros. Estos mudos testigos de la antigua civilización americana hacían vibrar cada fibra de nuestro ser con el deseo de conocer el pasado para desentrañar el misterio. ¿Y cuál era el misterio al que Alice Dixon se refería? Bueno, Yucatán había sido y continuó siendo durante una buena parte del siglo XIX un lugar aislado, recóndito y desconocido, al que solo se podía acceder por mar y en el que había florecido una antigua civilización cuyos orígenes seguían siendo un enigma. El mundo comenzó a saber algo de la península, de sus habitantes y de su historia gracias a los primeros viajeros. Destacan el austriaco Jean de Waldeck, quien llegó a Yucatán en 1836, y el neoyorquino John L. Stephens, junto con el inglés Frederick Catherwood, quienes recorrieron más de 40 sitios arqueológicos entre 1841 y 1842. Sus obras, junto con las de Humboldt, aparecen como lecturas obligadas de prácticamente todos los viajeros y viajeras extranjeros del Yucatán decimonónico, que, como ya les comenté, pues son bastantes, suman más de 60. Stephens, el viajero del Yucatán por antonomasia, cuya obra se convirtió en un bestseller inmediato y continúa siendo editada aún hoy en día, es también el prototipo del viajero explorador, rescatador
difusor y defensor de los vestigios mayas, a la par que se convirtió en su expoliador y destructor. Son innegables sus aportes, pues a pesar de los conocimientos limitados que se tenían sobre el mundo en maya que apenas estaba siendo explorado, Stephens ya hablaba de la unidad cultural de aquel pueblo en una vasta área geográfica, sus orígenes autóctonos, es decir, no venían ni de la Atlántida, ni de la tribu de Israel, ni de los celtas, ¿no? Tenían orígenes autóctonos. También destacó el valor de sus reliquias desde el punto de vista histórico y artístico, consideró a los jeroglíficos como escritura e incluso teorizó sobre las causas por las que aquellas ciudades fueron abandonadas, mismas que no difieren en mucho de las hipótesis que manejan los arqueólogos hoy en día. Stephens realizó un esfuerzo intencionalmente científico. Consultó fuentes coloniales, información cartográfica y documentos de archivo, pero con ello pretendía también justificar la apropiación sin límite de piezas arqueológicas de todo tipo, incluyendo restos humanos. Le preocupaba su pérdida, tanto por el paso del tiempo como por la acción humana, y se tomó en serio su papel como salvador al, cito, interponerse entre ellas y la completa destrucción a la que están destinadas, así como arrancar del olvido estos moribundos pero aún grandiosos monumentos de un pueblo misterioso. En julio de 1842, de regreso en Nueva York, Stephens y Catherwood montaron una exhibición conocida como Panorama, con todos los objetos que habían reunido y sacado de Yucatán, incluyendo un dintel de madera de Cabá, que consideraban la pieza más valiosa de la colección, y los restos óseos obtenidos prácticamente a la fuerza en Junucmá, porque obviamente la gente no quería que sacara esos restos, ¿no? Aquí Catherwood, en esta acuarela, muestra cómo iban cargando el dintel de madera que extrajeron de Cabá. El panorama, que se encontraba en la Rotonda, primer museo de arte de Nueva York, consistía en un espacio decorado de tal forma como para hacer pensar a los visitantes que estaban en medio de una selva tropical, con plantas diversas y hasta riachuelos, entre los cuales se mostraban las distintas piezas, así como los croquis, daguerrotipos, dibujos y acuarelas realizadas por Catherwood. Cientos de personas lo visitaron, atraídas por aquella exótica novedad. Pero, para desgracia de los viajeros y de aquel inestimable patrimonio, a los pocos días de su inauguración se produjo un incendio que destruyó por completo el panorama y su contenido. Las ilustraciones de Catherwood que conocemos hoy en día fueron nuevamente reproducidas por él mismo con base en sus notas y bosquejos, además de las que ya se encontraban en la imprenta para el libro Incidentes de viaje en Yucatán, razón por la cual se salvaron del fuego. Posteriormente serían también reproducidas a todo color en la obra Views of Ancient Monuments in Central America, Chiapas and Yucatán. Casos similares a este en cuanto a apropiación de piezas arqueológicas fueron el de Waldeck en 1835 y 36, a quien se tachó de espía y se le confiscaron numerosos dibujos y papeles, pero no se le hallaron objetos de ningún tipo en su poder. El de Desiree Charnay, durante la participación que tuvo en la Comisión Científica Mexicana entre 1864 y 67, lo que le costó el reconocimiento del gobierno porfirista por sus hallazgos. El de Alice Dixon y Augustus Le Plongeon en 1876, quienes perdieron toda oportunidad de mostrar la estatua del Chacmol en el extranjero, y el de Edward Herbert Thompson en 1896, acusado de sacar clandestinamente los tesoros del cenote sagrado de Chichén Itzá, y son casos, dos de ellos, a los que volveré más adelante. Lo que resulta curioso es que a Stephens y Catherwood nadie jamás les exigió retribución alguna.
También es cierto que muchas de las piezas que se encontraban en poder de estos viajeros habían sido regalo de mexicanos y yucatecos, ya que también había despojo y destrucción de vestigios por los propios yucatecos y también por los mayas. En realidad, los exploradores extranjeros en Yucatán se hacían de objetos y antigüedades sin mayores contemplaciones ni trabas, porque era una conducta hasta cierto punto aceptada. Al menos ellos así lo veían, puesto que procedían de países supuestamente más civilizados, donde tales hallazgos estarían mejor cuidados y serían apreciados en su justo valor. El que nadie le reclamara a Stephens aquella pérdida puede deberse a su popularidad tanto en Estados Unidos como entre sus muchos amigos de Yucatán. También puede ser consecuencia de la separación que existía en aquellos momentos entre Yucatán y México, cuando la protección del patrimonio cultural pues no figuraba entre las prioridades del gobierno ni central ni de Yucatán, ¿no? Quizá el rescate de las culturas del altiplano le resultara más interesante y provechoso a un lejano gobierno central, etcétera. Hay muchas preguntas y son preguntas que uno se hace constantemente ante la apatía y el vaivén entre el interés y la defensa que las autoridades mostraron a lo largo del siglo XIX con relación a los vestigios arqueológicos. Uno de los antecedentes de ese choque, a la par que simbiosis que ya mencionaba yo, en torno al patrimonio arqueológico, fue la exposición que se llevó a cabo en 1823 en el Egyptian Hall de Londres, titulada México Antiguo y México Moderno, promovida por el viajero William Bullock. Hasta donde sé, es el primer caso en el siglo XIX en el que un extranjero realizaba una labor de difusión de la historia y la cultura del país con el apoyo del gobierno mexicano, el cual había ofrecido a Bullock diversas piezas en calidad de préstamo. Bullock, por su parte, ya había recolectado figuras de barro y obsidiana, códices, mapas y esculturas durante sus 6 meses de estancia en nuestro país. En aquella exhibición, al igual que en el panorama que les comentaba de Stephens y Catherwood, las esculturas, objetos y reproducciones dispuestos en escenarios realistas eran complementados por animales, algunos vivos, la mayoría disecados, y por la presencia de indígenas exóticos. La exposición, que fue todo un éxito, puesto que era la primera vez que se presentaba algo similar en Europa, estuvo abierta al público por más de un año. Lamentablemente, los objetivos del viajero inglés y de las autoridades mexicanas diferían en mucho. La intención ulterior de Bullock no era instruir, o no solo eso, sino comerciar con aquellos objetos. Y no se sabe quién adquirió muchas de aquellas piezas. Algunos de los objetos que funcionarios como Lucas Alamán y Carlos María de Bustamante le prestaron a Bullock sí regresaron a México, pero la mayoría permaneció en el Museo Británico. Al gobierno mexicano le animaba otro propósito muy distinto: exhibir una nueva imagen de la nación recién independizada con una identidad que no reflejara el pasado colonial. Había que mostrar que la historia nacional se remontaba a la época prehispánica, es decir, indígena. Parte de este proyecto de corte nacionalista y espíritu patriótico fue la creación del Museo Nacional en 1825. Su acervo inicial se componía de las colecciones del Colegio de Minería, así como de piezas y documentos que habían sido depositados en la universidad, incluyendo, eventualmente, los monolitos encontrados en el Zócalo. También contaba con manuscritos de la colección Boturini, que todavía no se habían perdido, ni vendido, ni sacado clandestinamente del país. Lo importante a resaltar aquí es que el Museo Nacional se convirtió en un centro de acopio de antigüedades y el gobierno mexicano en uno de los principales compradores de estos objetos. No existían aún las condiciones propicias para realizar excavaciones, por lo que la donación y la compra de piezas a exploradores que se costeaban sus propias expediciones
fue el método más socorrido para enriquecer el acervo. A partir de ese momento, los viajeros jugaron un papel trascendental en las diversas formas en las que se obtuvo, se preservó y se difundió la antigua cultura de México. Al menos es el caso de los extranjeros que recorrieron Yucatán en el siglo XIX. Estos fungieron como precursores de la arqueología y lejanos o pioneros promotores del turismo, reforzando esta relación simbiótica y a la vez competitiva con un gobierno atado de manos, carente de los medios para excavar, estudiar y resguardar, debatiéndose entre prohibir para proteger y concesionar para obtener tesoros arqueológicos, con todos los riesgos que ello conllevaba y dentro de una paradoja insalvable. Para cuando el gobierno mexicano comenzó a lidiar con la supervisión, el resguardo y los vacíos legales en torno al patrimonio arqueológico del país, y también en el caso específico de Yucatán, el interés por dicho patrimonio ya se había despertado en el extranjero, especialmente en Estados Unidos. Ya existían instancias que tenían en la mira los vestigios menos cuidados y más accesibles que se encontraban en la península. Varios estudiosos del tema coinciden en que por medio de la obtención, estudio y difusión de estas piezas, los exploradores estadounidenses podrían competir con instancias pares europeas, enriquecer su prestigio y el de la institución que los respaldaba y abrir vías de enriquecimiento de las colecciones que ya obraban en su poder. Los restos de la civilización maya podían cumplir con el sueño americano de posesión de una cultura autóctona y continental propia. Ortega y Medina, por ejemplo, acuña el término monroísmo cultural o arqueológico con referencia a Stephens. Al mismo tiempo, al gobierno mexicano le tomó mucho tiempo desarrollar las medidas proteccionistas efectivas que aseguraran que ni nacionales ni extranjeros dilapidaran estos hallazgos. Cuando Bullock llevó a cabo su exposición, no existía aún ninguna medida protectora, puesto que la primera mención con respecto a estos vestigios se encuentra en el arancel para las aduanas marítimas y de la frontera de la República Mexicana de 1827, que prohibía la exportación de oro, plata, semilla de cochinilla y monumentos y antigüedades mexicanas, estableciendo el decomiso como única sanción. Le siguió a estas medidas el artículo 41 de las bases reglamentarias para la formación anual de estadísticas del Departamento de Yucatán, contenidas en el decreto Reforma de la División Territorial de 1837. En ellas se ordenaba reportar monumentos y antigüedades que se encontraran en la jurisdicción de cada pueblo, indicando el estado, distancia, localidad y rumbo del pueblo respectivo, cabecera de partido y distrito. Es, al parecer, un primer intento oficial por conocer de manera ordenada y comprensiva la ubicación de tales monumentos. Más adelante, en 1840, el bando para todo mexicano que haga a su costa excavaciones o busca de monumentos de la antigüedad regulaba las excavaciones realizadas por particulares nacionales y permitía que estos se quedaran con una tercera parte de los hallazgos. Entre 1825 y 1867, el destino del patrimonio histórico y arqueológico estaría ligado al devenir del Museo Nacional, que tenía entre sus funciones hacer reglamentos, llevar a cabo acciones limitadas de recolección, catalogar e inventariar las colecciones arqueológicas y publicar algunos textos. En julio de 1866, Maximiliano inauguró el museo en su nueva ubicación, la antigua Casa de Moneda, dividido en 3 secciones: Historia Natural, Arqueología e Historia y Biblioteca. Del afán conservacionista del emperador, destaca una orden de 1864 referida expresamente a proteger la integridad de los monumentos antiguos de Yucatán mediante la prohibición de excavarlos. Un año después, tras su visita a Uxmal en 1865, la emperatriz Carlota le hizo al comisario imperial de Yucatán una serie de recomendaciones con relación a los vestigios mayas. Debía nombrar a una comisión
encargada del cuidado y mantenimiento y reparación de los sitios arqueológicos de los 5 departamentos en los que estaba dividida la península y adjudicar un presupuesto para ello, ubicar a conservadores en aquellos sitios, crear un museo en Mérida, elaborar una carta antigua de la península con sus calzadas y ciudades, así como un atlas de las ruinas y hacer modelos de aquellos objetos para el Museo de Mérida y el Nacional de México. En 1896 se emitió la primera legislación en forma llamada Ley sobre Exploraciones Arqueológicas, la cual establecía un control sobre las exploraciones arqueológicas de los particulares mediante la figura de la concesión administrativa, facultando al Ejecutivo para autorizarla. Y finalmente, en 1897, se promulgó la primera ley federal que declaraba los monumentos arqueológicos como propiedad de la nación, incluyendo las ruinas de las ciudades, las casas grandes, las habitaciones trogloditas, las fortificaciones, los palacios, templos, pirámides, rocas esculpidas o con inscripciones y en general todos los edificios que bajo cualquier aspecto sean interesantes para el estudio de la civilización o historia de los antiguos pobladores de México. Encontrar el equilibrio y sobre todo organizar y legislar el descubrimiento, manejo, conservación, estudio y difusión del patrimonio arqueológico, disponer de recursos para ello y de profesionales y técnicos en diversas áreas, fue un largo proceso que abarcó una buena parte del siglo XIX y también del XX. Estábamos aún muy lejos, y no solo en términos cronológicos, de 1939, cuando se creó el INAH, y de la emisión de la Ley Federal de 1972, que rige en la actualidad el manejo y conservación de este patrimonio. Durante el siglo XIX, sin embargo, el gobierno dependía de particulares para obtener estos hallazgos. Si la legislación sobre excavaciones arqueológicas y bienes patrimoniales llegaba a ser demasiado rígida, se corría el riesgo de perder fondos y patrocinios privados para realizar dichos trabajos. Pero si no se legislaba sobre su obtención y sustracción ilegal, los restos del pasado estaban en peligro de desaparecer en el extranjero y de no ser dados a conocer en México. Paradójicamente, a más legislación proteccionista, podía haber menos tesoros que resguardar. Voy a hablarles ahora de 2 casos específicos. Este es el primero de ellos, el caso del Chacmol. Es un ejemplo de cómo funcionaban las cosas y lo podemos percibir muy bien en el descubrimiento de la escultura conocida como Chacmol por Augustus Le Plongeon y Alice Dixon el 8 de noviembre de 1875. Estos exploradores y fotógrafos expedicionarios eran una pareja extraordinaria, cuyos numerosos textos etnográficos y notas de campo, croquis, mapas, dibujos, moldes, calcas y más de 2.400 fotos, negativos en placas de vidrio y transparencias en 3 dimensiones, son contribuciones aún no aquilatadas con justicia en el contexto de su tiempo. De hecho, pues apenas se inicia la valoración de este cúmulo de información acerca de Yucatán, incluyendo el diario personal de Alice, sus más de 40 artículos en diversas revistas y el hecho de haber sido la primera mujer que publicó un texto en los Proceedings de la American Antiquarian Society. A lo largo de 11 años, de 1873 a 1884, los Le Plongeon residieron en Mérida, Uxmal, Mayapán y Chichén Itzá, incluyendo permanencias prolongadas en Isla Mujeres y Cozumel, así como una estancia de 2 años en Belice, antes de retornar definitivamente a Estados Unidos. En enero de 1876, durante su primera estancia en Chichén Itzá, los Le Plongeon desenterraron el famoso monolito llamado por ellos Chacmol, y cito, la pieza más completa y grande que se conoce de la escultura antigua mexicana, al decir de José Martí,
que estaba presente en aquellos momentos, incluso conoció a esta pareja. La intención de aquellos exploradores, es decir, de los Le Plongeon, era exhibirlo en la Centennial Exhibition de Filadelfia. Sin embargo, debido a la prohibición de sacarlo del país, tuvieron que abandonarlo después de haberlo trasladado con muchas dificultades al poblado de Pisté. Los argumentos que esgrimió Le Plongeon en su defensa fueron diversos y algunos muy astutos. En un memorial al presidente Sebastián Lerdo de Tejada, afirmaba que de no tomarse medidas adecuadas, muchas de aquellas piezas invaluables, huellas de una gran civilización, acabarían perdiéndose o siendo destruidas. Aducía que había invertido su tiempo y sus propios recursos para descubrir y desenterrar el chacmol, en total desconocimiento de una ley que le parecía retrógrada y que obstaculizaba el avance de la ciencia. Decía haber arriesgado su vida al realizar exploraciones en territorio maya rebelde, y le cabía cierta razón, ¿no? Decía que la comarca alrededor de Chichén Itzá estaba bajo el control de los sublevados de Chan Santa Cruz y que por lo tanto no era parte del territorio mexicano, o al menos no estaba bajo el control político ni la jurisdicción mexicana ni yucateca. En resumen, estaba convencido de que aquel hallazgo le pertenecía, al menos en parte. Cuando todos sus esfuerzos se vieron frustrados, él y Alice decidieron emprender un largo viaje por la costa oriental en junio de 1876. Y mientras los Le Plongeon se encontraban en Cozumel, Juan Peón Contreras, director del Museo Yucateco, organizó una expedición para recuperar el chacmol y trasladarlo a Mérida. Auxiliado por 150 mayas, abrió una brecha para transportar el monolito en una carreta, y el día de su llegada a la capital fue de asueto y celebración. No obstante, poco le duraría el gusto y también, pues a los yucatecos se les fue el chacmol de las manos. Tras la rebatinga entre exploradores, curadores y gobiernos nacional y estatal por este vestigio maya, el chacmol, ya en la Ciudad de México, paradójicamente fue relegado a un rincón del Museo Nacional y permaneció durante meses a la intemperie. En su número de mayo de 1877, la revista de Mérida confirmó que el monolito había despertado poco interés y que yacía abandonado y sucio, objeto de las pedradas de algunos niños. Stephen Salisbury, director de la American Antiquarian Society y mecenas de Le Plongeon en ese momento, comentó que independientemente de la carga política que pudiera haber detrás de tal noticia, era de lamentarse el ejercicio arbitrario de la autoridad oficial que privó a Le Plongeon y al estado de Yucatán de aquel tesoro. Veamos ahora este otro ejemplo interesante de paradojas del patrimonio arqueológico, un caso que se ha mencionado muchísimo, el del cenote sagrado de Chichén Itzá. 11 años después del incidente del chacmol, es decir, en 1888, ocurrió un parteaguas en la exploración de las antiguas ciudades mayas. El Museo Peabody de Arqueología y Etnología Americana de la Universidad de Harvard, que 2 décadas antes se había inaugurado como el primer museo universitario de su tipo, lanzó su expedición pionera a la península con el objetivo de explorar Labná. Se podría considerar que esta fue la primera expedición enviada por una institución académica estadounidense al área maya con el apoyo económico necesario y la intención de invertir en la obtención y extracción de piezas arqueológicas. Y este hecho marca también la entrada en escena de otro personaje de novela, el controvertido Edward Herbert Thompson, que ha sido descrito indistintamente como el infame arqueólogo, como un místico a todo galope y como el prototipo del arqueólogo pionero, autodidacta, resistente y fundamentalmente de carácter individualista. Es decir, una especie de Indiana Jones, tal como Jaime Litvak King describe el estereotipo alimentado por personajes como Le Plongeon y sin duda por Thompson.
Coincido con quienes, como Guillermo Palacios, aprecian sus claroscuros, ese sujeto de una leyenda perfectamente maniquea, a quien los intereses que lo reclutaron, lo contrataron, lo entrenaron y lo ensalzaron, después lo dejaron caer. Aunque es cierto que Thompson, pues en gran medida también fue responsable de esa caída. Thompson es uno de los exploradores más desacreditados y vilipendiados como saqueador y destructor de piezas arqueológicas. Y no sin razón, aunque lo hizo en complicidad con otros arqueólogos reconocidos a quienes casi nunca se menciona. Al mismo tiempo, es de justicia reconocer sus logros. Estableció una fuerte compenetración con los mayas durante las 4 décadas que vivió en la península, aprendiendo su lengua y adoptando sus costumbres. Ello le permitió hacer un trabajo etnográfico valioso, así como historia oral de la guerra de castas, filmar con un kinetoscopio por primera vez una danza ceremonial del siglo XII y conjuntar dicha filmación con una de las primeras grabaciones de sonido que se hicieron en la península, apoyado por el obispo Crescencio Carrillo y Ancona. También mejoró la técnica del papel maché para la reproducción de diversas piezas, incluyendo monolitos de gran tamaño que existen hasta el día de hoy. Lamentablemente, sus papeles, libros, fotos, negativos y especímenes perecieron en el incendio de la hacienda Chichén Itzá en 1920. Thompson ya la había abandonado 3 años antes. Su sueño de convertir la hacienda en un centro de investigación, junto con un jardín botánico y otros proyectos, se hizo parcialmente realidad en 1923 con la presencia de la institución Carnegie de Washington, liderada por Sylvanus Morley. Curiosamente, el equipo de Morley no tuvo obstáculos para obtener el permiso de instalarse en la hacienda y continuar la exploración de Chichén Itzá. De hecho, ninguna autoridad había cuestionado en su momento los trabajos de Thompson en el cenote, sino que ello ocurrió casi 2 décadas más tarde a raíz de los artículos que Alma Reed, amiga de Thompson, publicó en el New York Times. En Thompson se volcaron en realidad los afanes e intereses de varios personajes e instituciones estadounidenses, incluyendo académicos, banqueros y diplomáticos, entre ellos Frederick Putnam, primer director del Museo Peabody de Harvard, George Peabody, filántropo y fundador de dicho museo, y Charles Bowditch, apasionado de la arqueología maya y principal benefactor de la expedición del ADNA. Respaldado asimismo por Stephen Salisbury, director del American Antiquarian Society, Thompson fue nombrado cónsul en Mérida en 1885 a sus escasos 28 años, con la encomienda de continuar con los trabajos arqueológicos en la península, sin tener realmente una formación académica que le permitiera llevar a cabo sus exploraciones de forma adecuada, ordenada y sistemática. A partir de 1909, Thompson se dedicó por completo al estudio de Chichén Itzá. No obstante, unos años antes ya había inaugurado la exploración subacuática en la península, sacando por medio de una draga y buceando él mismo cantidad de objetos y restos humanos del cenote. Los tesoros obtenidos y embarcados clandestinamente a Estados Unidos fueron muchos y variados, la mayoría de los cuales obran en poder del Museo Peabody, aunque algunos ya fueron restituidos al gobierno mexicano. Thompson, como ya mencioné, no estaba solo en esa tarea. Otros arqueólogos prestigiosos se hallaban también involucrados. Por ejemplo, a Alfred M. Tozer le había impresionado un lanzador o atlatl de madera labrada y adornos de oro, considerándolo no solo el hallazgo más sobresaliente del cenote, sino único en su género. Y si bien era muy crítico de Thompson, no tuvo empacho de informar al Museo Peabody que pasó todo un día pasmado ante la colección del cenote. Para Tozer, la colección, y cito, es tan admirable como difícil de describir. Placas y cascabeles de oro y cobre y cientos de jades. Es el hallazgo del siglo, invaluable.
Temo pensar en la responsabilidad de sacar algo de esto del país. Hará que el nombre de Thompson se vuelva famoso en todo el mundo. Maravilloso, maravilloso. Y continuaba Tosser. El señor Thompson teme que su trabajo sea detenido en cualquier momento por las autoridades, que naturalmente resentirán tales éxitos por parte de un extranjero. Por fortuna, un baúl lleno de estos hallazgos ha dejado el país y está a salvo, por lo que estamos más tranquilos. En otro momento, Tosser admitió: considero de importancia fundamental sacar del país los hallazgos más importantes del señor Thompson y parece que soy yo quien debe hacerlo. Así, al mismo tiempo que se considera que los vestigios rescatados del cenote sagrado constituyen una de las colecciones más sobresalientes de la región centroamericana, su despojo es también uno de los casos más flagrantes de imperialismo arqueológico en Mesoamérica. Vale la pena preguntarnos el porqué de la indiferencia o apatía del gobierno porfirista, que no consideró participar con muestras mayas en la Exposición Histórico-Americana de Madrid de 1892, ni en la World's Columbian Exposition de Chicago en 1893, sino que en esta última fueron los patrocinadores de Thompson quienes presentaron reproducciones de edificios de Chichén Itzá y Uxmal. A manera de conclusiones, me gustaría decir que pues muchos de los viajeros decimonónicos jugaron un papel trascendental en la exploración, estudio y difusión de la cultura maya. Algunos lo hicieron de manera legal y fomentados por las autoridades y por instituciones extranjeras, mientras que en otros casos se les consideró que estaban haciendo algo ilegal y fueron sancionados y perseguidos. El gobierno mexicano necesitaba de estos exploradores y ellos requerían de su venia, a la par que se las ingeniaban para llevar a cabo sus planes, tanto legal como ilegalmente. Tales relaciones eran una especie de simbiosis en las que unos a otros se necesitaban y se explotaban mutuamente. El gobierno mexicano no siempre ganaría la partida, puesto que no estaba preparado jurídicamente para defender el patrimonio arqueológico, ni contaba con los recursos necesarios para realizar las exploraciones. A lo largo del siglo XIX, su posición fue indecisa, fluctuante y confusa. En una palabra, inconsistente, pues a veces estaba interesado en valerse de los extranjeros, otras se comportaba indiferente y en otros casos condenaba y perseguía al explorador en cuestión. Como epílogo, me gustaría citar la propuesta de Alice Dixon para evitar la extracción ilegal de los vestigios arqueológicos originales, una idea innovadora y única entre las y los viajeros de su tiempo. Alice proponía utilizar moldes, fotos, calcas, croquis y medidas exactas para reconstruir un edificio maya completo. Dentro del edificio, que por sí mismo sería una escuela completa de arquitectura y de arte maya, se podrían reproducir en las paredes las pinturas al fresco y el espacio interior podría servir como un museo de los facsímiles de numerosas esculturas de las cuales hicimos moldes y de muchos otros objetos que se pueden descubrir en el futuro, y todo podría ser coloreado como los originales. Dentro de tal santuario podrían estudiarse las inscripciones y los libros mayas por aquellos interesados en la América prehistórica. Rodeados de estos registros antiguos y del arte de una época remota, los estudiantes podrían reflexionar y discutir el despliegue gradual, página tras página, de una historia por largo tiempo oculta, pero no perdida. Muchas gracias. Les agradezco su atención. Creo que hay algunas preguntas, permítanme.
Doctora, pues muchas gracias por su conferencia. Así es, ya tenemos algunas preguntas que nos han hecho llegar aquí nuestros asistentes y les recordamos también que es momento justo de ir dejando sus preguntas sobre la conferencia, pues aquí en la caja de comentarios. Agradecemos todas las felicitaciones para el trabajo de la doctora Careaga, que ella después más tarde leerá estas felicitaciones. Pues vamos a la ronda de preguntas y respuestas. Recuerden que las esperamos por aquí. Así que, doctora, le dejo nuevamente los micrófonos. Muchas gracias, Yasmín. Sí, aquí hay una pregunta de Bernardo Gallo. Pregunta que si trasladar el Chacmol de Pisté a Santa Lucía, Mérida, es la primera carretera turística y si se puede llamar de esa manera. Gracias por compartir sus conocimientos. Bueno, no creo que se pueda considerar como la primera carretera turística. Fue realmente difícil trasladar un monolito que pesaba muchísimo en una carreta en condiciones. No, si los caminos eran terribles, bueno, no podemos hablar de carreteras. Los propios viajeros narraban cómo el transporte en el interior de la península era dificilísimo, se tardaba mucho, era muy incómodo, entonces, bueno, no creo que se pudiera considerar como la primera carretera turística. El hecho es que en Mérida pues fue una fiesta, una algarabía, como les digo, José Martí que estaba ahí pues dejó registro de la alegría con la que se recibió al Chacmol, pero pues rápidamente se les fue de las manos. Fausto Solís pregunta, ¿esta exposición contradice lo dicho en las pláticas en las que se afirma que el siglo XIX se exaltó la herencia originaria y se menospreció la contribución extranjera? ¿Lo cree así? Bueno, yo estoy hablando específicamente de la península de Yucatán. Eh, para intelectuales como Justo Sierra O'Reilly, como el obispo Crescencio Carrillo Yancona, digamos, intelectuales locales que estaban muy interesados en la historia antigua de Yucatán, era un patrimonio muy valioso. Y de hecho, el curador del Museo Yucateco, pues estaba en contra y mucha gente estaba en contra de que, por ejemplo, en el caso del Chacmol, se llevaran el monolito a la Ciudad de México, ¿no? A lo que me refiero es que en la participación de México como país en algunas exhibiciones y ferias, ¿no? Extranjeras, no se le concedió importancia o no se acudió a la península a recabar objetos mayas. No, lo que no quiere decir que no se quisiera exaltar esa herencia originaria. Yo sí creo que se trató precisamente de exaltar esa herencia originaria y de alguna manera no ocultar, pero hacer menos la herencia colonial española, ¿no? Tampoco se menospreció la contribución extranjera. Porfirio Díaz, de hecho, nombró a Alfred Maudsley, que era un arqueólogo inglés, como el arqueólogo de México. Título que Desiré Charnay, por ejemplo, el francés, el arqueólogo francés, consideró que le correspondía a él, ¿no? Pero pues el hecho de haber participado en una comisión que luego le prohibieron que sacara restos del país, pues hizo que a Desiré Charnay no se le diera ese reconocimiento. Entonces, sí hubo reconocimiento y sin duda, pues Stephens es uno de los grandes viajeros reconocidos en Yucatán por sus pares, por sus contemporáneos. Entonces, pues sí había ese reconocimiento, ¿no? Espero haber respondido su pregunta. Alma Cecilia García Vences, por favor, podemos ver sus redes. Última diapositiva. Felicitaciones, excelente ponente, muchas gracias.
Ah, sí, como no. Bueno, ahorita no sé si pueda rápidamente compartir la pantalla de nuevo, pero puede localizarme en lorena.careaga@gmail.com. Julio Pisano, ¿qué sucedería si el Estado mexicano descubre todas las zonas arqueológicas? ¿Se impulsaría el turismo de nuestro país? Bueno, yo no soy arqueóloga de formación, pero yo creo que México y sobre todo el área mesoamericana de México está lleno todavía de lugares que seguramente se van a ir descubriendo. En la península de Yucatán, eh, casi continuamente podría yo decir que hay nuevos descubrimientos, no solo en los sitios arqueológicos que ya se conocen, sino también lugares nuevos. Y pues es imposible exhibir la cantidad de objetos que salen a relucir y también creo que no es posible investigar todos esos lugares, ¿no? Hay lugares que no están siendo investigados por distintas razones, pero que están ahí resguardados. Hay otros donde sí se está haciendo investigación, hay otros donde se comparte la investigación con científicos y arqueólogos extranjeros y en colaboración con instituciones del extranjero, lo cual para mí pues es la mejor manera de hacer las cosas, ¿no? Yo creo que si algo tiene la ciencia es esa posibilidad de que colaboremos, de que compartamos y lleguemos, ¿no? a un mayor conocimiento de las cosas si tenemos esa flexibilidad para colaborar mutuamente. Entonces, creo que van a seguir saliendo sitios arqueológicos que me imagino yo, Elina, poco a poco y de acuerdo a los recursos materiales, humanos, económicos y demás que se tengan, se irán abriendo al público. Y sí creo que constituyen un atractivo enorme para el turismo, enorme, y que el reto está en saber cómo preservarlos, cuidarlos, organizar la presencia de los turistas para que sí puedan ser visitados, pero sin que sean sobreutilizados y corran riesgo, ¿no? Eh, comenta Bernardo Gallo. Doctora Careaga, en muchos lugares turísticos del mundo, solo la gente nacida en el lugar puede trabajar en el turismo. Esto que suena muy proteccionista, pero en México, con lo ambiguo de las leyes, muchos extranjeros abusan de esto. ¿Dónde está la barrera? ¿Qué opinión tiene? Bueno, pues como dije, es una paradoja, ¿no? No siempre localmente se tienen los recursos para hacer las cosas y yo sí creo en la colaboración, no creo en la extracción ilegal, pero sí creo en la colaboración, ¿no? Entonces, eh, la ley que rige actualmente la protección de este patrimonio, bueno, pues considera la participación, ¿no? Pero sobre todo la protección de este patrimonio, de estos hallazgos, ¿no? Entonces, pues creo que hay que encontrar un equilibrio, porque si solamente se deja a instancias locales, creo que salimos perdiendo todos y tampoco se van a poner en manos de extranjeros, ¿no? Pero bueno, estas también son preguntas muy buenas para algún o alguna arqueóloga que pueda contestarlas desde ese punto de vista. Bueno, yo les agradezco muchísimo, creo que son todas las preguntas y les agradezco su presencia, sus preguntas y el haberme escuchado y darme esta oportunidad de participar en esta cátedra de la Academia Mexicana de la Historia. Doctora Cariaga, pues no nos queda más que agradecer que haya estado con nosotros en esta cátedra esta tarde y pues sobre todo también pues agradecer su participación
como nuestra miembro corresponsal de la academia, algo que es muy importante también en este ciclo y en este tema que se está trabajando este año. Y pues también quiero invitar a todos nuestros asistentes. Recuerden que el 12 de julio tenemos la conferencia del doctor Eduardo Matos Moctezuma con el tema problemas que provoca el robo de piezas arqueológicas. Así que va a estar también muy Bien. interesante. Sí, así como ha estado todo nuestro ciclo abordando justo estos temas, la importancia de pues de nuestro patrimonio cultural, pero que en este año decidimos dedicárselo justo a los robos, a los extravíos, pues de estas fuentes, tanto de documentos como de piezas, y que pues vemos que es sumamente importante pues poner atención en ello. Pues que tengan todos muy, muy buena tarde. Nos encontramos en la cátedra el próximo mes y recuerden que todas las conferencias de la Academia Mexicana de la Historia se quedan almacenadas en nuestra página para que ustedes posteriormente puedan revisarlas, recomendarlas, compartirlas con otras personas para que pues esto llegue a muchos más asistentes. Pues bueno, hasta pronto y que estén muy bien. Muy buena tarde. Buenas tardes.